Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum a todos. Vamos a dejar como siempre, assalamu alaikum a todos. Vamos a dejar como siempre un par de minutos para que la gente se incorpore, ¿vale? Quería aprovechar para deciros, antes de lanzarnos a este repaso del versículo 16 de Surat al-Mulk, quería aprovechar para deciros, porque estos días estoy recibiendo docenas de mensajes, ¿vale? Con preguntas de todo tipo, y yo de por sí no, o sea, no es entre comillas un servicio que yo de, el de responder a preguntas o responder a preguntas técnicas de ese tipo, ¿vale? Mi matrimonio, no sé qué, no sé cuántos, mi trabajo, no sé qué, qué tipos de transacciones son así, son asá. No, no es mi ámbito, tampoco, no es lo que yo hago, ¿vale? No sé si me explico, ¿no? Agradezco mucho digamos, la confianza depositada, pero no es lo que suelo hacer, ¿vale? Lo digo porque hay muchas preguntas sobre mi trabajo y cuestiones que yo no suelo, ¿vale? Abordar. De hecho, cuando respondo a preguntas así de manera interactiva, que suelen ser más simples por el propio formato, ¿vale? Eso es más lo que suelo hacer, ¿no? Pero bueno, digo, voy a mencionarlo, ¿vale? Porque sí que veo muchas cosas en esa línea que quizás no son exactamente lo que suelo hacer, ¿vale? Bueno, habiendo dicho esto, veo que ya os habéis... para aquellos que no habéis estado en esto antes, ¿vale? Lo que estamos haciendo es repasar Suratul Mulk, ¿vale? El Sura 67 del Corán, cada día un versículo. Cada día de Ramadán hacemos un repaso de un versículo, ¿vale? Y hoy nos toca hacer el repaso del versículo 16, ¿vale? Al final de esto respondo a algunas preguntas. Las preguntas se escriben abajo donde está el símbolo de interrogación, ¿vale? Dicho esto, bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Como siempre, de acuerdo. Como siempre, hacemos como un pequeño análisis del contexto, ¿vale? Suratul Mulk es un sura que nos está recordando que este universo es un reino, ¿vale? Y que como todo reino tiene un rey, ¿vale? Un rey, y las personas somos ciudadanos, entre comillas, de este reino. Y los ciudadanos no pueden hacer lo que les dé la gana, tienen que seguir unas pautas y unas normas, ¿vale? Es un reino porque está embellecido, hay luces, ¿no? Hay farolas, hay fuentes de luz, y de la misma forma hay lugares donde puedes ir y obtener tu sustento, ¿vale? Es decir, es un lugar preparado, eso es lo que habíamos estado comentando ayer, equipado, para que la persona consuma su sustento, ¿vale? De hecho, el versículo anterior, el versículo que estuvimos viendo ayer, ¿vale? Él es aquel que os ha hecho la tierra sujeta, ¿no? Subyugada, sometida, como lo quieras traducir. Primero se nos había hablado de la totalidad del cosmos, ¿no? O del firmamento, mejor dicho, y cómo ha sido embellecido. Y luego se nos habla de la tierra y de cómo se nos da el sustento en la tierra, ¿vale? Y os di la analogía, el análisis, la parábola, la comparación del restaurante, ¿vale? El restaurante donde tú entras está decorado, hay luces y hay decoración, un sitio bonito, y luego te ponen la mesa servida con servilletas, con cubiertos, con bebida. Claramente ves que esto está preparado para que tú pases un buen rato, وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, extraigas tus necesidades durante un rato, quiero decir que derives de ahí la satisfacción de tus necesidades y puedas consumir, básicamente. Pero dijimos que, como todo restaurante, al final de tu consumición habrá una cuenta, ¿vale? Es decir, pagarás por tu cuenta, pagarás tu cuenta, esencialmente. En este caso lo haces con créditos morales, ¿vale? Con buenas acciones. Y asimismo, en un restaurante o en un lugar donde tú eres el huésped, ¿vale?
Tú no puedes entrar y romper y tirar las cosas al suelo y escupir, ¿vale? Tienes que seguir unas pautas, ¿vale? En otras palabras, tú vienes aquí, yo te lo pongo todo decorado, te doy el sustento y tú lo único que tienes que hacer es consumir ese sustento, disfrutar de ello, pero comportarte, ¿vale? En otras palabras, es eso lo que se está diciendo. Claro, hemos dicho que este sura es un sura de amonestación, ¿vale? En cierto modo a un sector de la especie humana que no le gusta mucho la idea de que tiene alguien por encima, de que vivo en un reino, hay normas que seguir, ¿vale? El vocabulario que se está usando todo el rato señala en esa dirección, ¿vale? Entonces, este versículo y el siguiente, y de hecho los siguientes versículos nos plantean diferentes escenarios en los que el ser humano pierde su sustento. O, por ejemplo, la tierra se nos había dicho, la tierra se nos hizo domesticada, dócil, habitable, transitable, estable, ¿vale? Y en los siguientes versículos se plantearán, incluyendo el último versículo del sura, ¿vale? Se plantearán unos escenarios en los que se rompe esa estabilidad, ¿vale? Para que el ser humano... ¿Por qué se hace esto? Yo, por ejemplo, tengo la idea de que el avión es un medio muy seguro y estable, ¿vale? Sin embargo, cuando yo voy en un avión y empiezan a haber turbulencias y hay un riesgo serio de accidente, en ese momento me siento dependiente, ¿vale? Esto es instinto en el ser humano, es instintivo. Nos sentimos dependientes y generalmente, independientemente de tu religión, tu cultura, tu etnia, tu secta, tu ideología política, en ese momento, ¿vale? El instinto más profundo del ser humano es mirar hacia arriba y decir, bueno, quien esté en control de esto, sálvame, ¿vale? Porque obviamente no tenemos nada por aquí que nos pueda ayudar, ¿vale? Subhanallah, muy bien. Ese es el lado del ser humano que se intenta despertar, ¿vale? Cuando se le plantean estos escenarios en los que, ¿qué pasa si dejas de tener oxígeno? ¿Qué pasa si dejas de tener agua potable? ¿Qué pasa si dejas de tener, yo qué sé, protección en tu piel para los rayos del sol? ¿Qué haces en ese caso? ¿Vale? ¿Quién te ayuda? ¿Qué otro poder? ¿Dónde están los poderes que ayudan? ¿Vale? Todos los poderes son dependientes, sujetos, limitados, pasajeros, efímeros, ¿vale? En fin, el principal tema de este versículo, ¿vale? Y el siguiente, podríamos argumentar la sección, ¿vale? Iremos avanzando a lo largo de estos versículos, es la dependencia del ser humano, ¿vale? El ser humano es débil, es dependiente, ¿vale? Habíamos hablado de que existe hoy en día mucho ese discurso acerca del hombre Dios, ¿vale? Del Homo Deus. De hecho, os mencioné el libro, la secuela del libro Sapiens, que se llama Homo Deus, ¿vale? Y que es como un análisis del futuro, ¿vale? En el que el ser humano ya trasciende. Como dijo un predicador ateo, es hora de que trascendamos esto de Dios. Ya somos niños, ya no somos niños, ya somos mayores, ya no necesitamos esto. En cierto modo, lo que el creador de la naturaleza está diciendo es: vas a ser dependiente siempre, es lo que eres, y no pasa nada, ¿vale? Fijaos, la dependencia del ser humano en este cosmos. Dios dice: Amintum man fis sama. ¿Es que os habéis sentido seguros? O es que estáis seguros, ¿vale? Como una acción que ya está hecha, ¿vale? Está expresado en pretérito. ¿Acaso os habéis sentido ya seguros, ¿no? ¿Pensáis que ya sois seguros de que aquel que está fis sama, ¿vale? Aquel que está por encima, ¿acaso os sentís seguros en contra de que aquel que está por encima no vaya a hacer que la tierra se hunda con vosotros, ¿vale? Con vosotros encima, hacer que la tierra se hunda con vosotros, cuando de repente tiembla? Es decir, un temblor repentino, un corrimiento de tierra, un terremoto, lo que está arriba pasa a estar abajo, hasta luego, nadie te ha visto, ¿vale? Esa es la escena que se dibuja, ¿vale? Puede haber un terremoto y el edificio en el que tú estás se acaba hundido entre escombros, hasta luego. Hasta luego. Es decir, ¿quién te asegura que eso no pueda pasar? ¿Vale? Esto es como si, por ejemplo, tú tienes un hijo, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Al que le estás alimentando cada día,
y le estás vistiendo y te levantas por la mañana y planchas la ropa y todas esas cosas que conlleva la paternidad o la maternidad. Y claro, lo que le ocurre a ese niño es que él asume, yo me despierto, me duchan, me dan de comer. Quiere decir, lo da todo por hecho, ¿vale? Él no se para a pensar, es verdad, subhanallah, subhanallah, me están dando el sustento cada día. Hay alguien que se está yendo a trabajar y esforzándose, comprando ropa, planchando, etcétera, etcétera. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Que el sujeto que está recibiendo el sustento sencillamente lo da por hecho, ¿vale? Entonces, a veces, el que está encima le tiene que recordar, como un padre que le recuerda a su hijo, si yo dejara de ir a trabajar, que no digo que esto lo tengan que hacer los padres con sus hijos, ¿vale? Es una analogía imperfecta. Los padres, si tienes un hijo muy ingrato, ¿vale? A veces le dices, tendrías que... Eso de que llegues a casa todos los días y esté la comida preparada y cuando se te estropean unas zapatillas tienes otras automáticamente, se te tendría que retirar, ¿vale? De vez en cuando para que te des cuenta realmente de lo que significa apreciar que alguien te está dando sustento, ¿vale? Es esa idea de retirar para que puedas recapacitar, ¿vale? ¿Te crees acaso que todo esto que tienes tiene que ser así? O sea, ¿lo das tanto por hecho que asumes que esta es la única posibilidad? No, hay la posibilidad de que no tuvieras esto, ¿vale? Es más, puedes estar al 100% seguro de que no te voy un día a quitar, ¿vale? Es decir, la sensación, el quitarte esa actitud que lo da todo por hecho, ¿vale? En cierto modo. Amintum, ¿acaso os creéis seguros, ¿vale? De que aquel que está por encima no vaya a hacer que la tierra se os trague? Obviamente, amintum, de esta misma raíz se deriva el imán, ¿vale? La palabra imán, que traducen mal por fe, lo que significa es estar seguro de algo, ¿vale? Sencillamente. Has accedido a una serie de información o de datos o a una llamada específica y has desarrollado una seguridad en ello, ¿vale? Eso es lo que significa el imán. Fijaos que las principales necesidades del ser humano son el sustento, ¿vale? El sustento y la seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Si yo vivo en una sociedad, ¿vale? Donde hay comida, es decir, comemos, hay trabajo, hay sustento, alhamdulillah, pero no hay seguridad. Quiero decir, puedes salir a la calle y te pegan un tiro. La sociedad es deficiente, ¿vale? Y lo mismo a la inversa. Si tú vives en una sociedad, ¿vale? En la que todo es pacífico, pero la gente se muere de hambre, no ganamos nada, ¿vale? Es decir, son dos caras de una misma moneda. Que el país sea fructífero, sea próspero, ¿vale? Y sea un país seguro, ¿vale? Estas son las dos caras de la moneda. De hecho, en un sura del Corán en el que Dios les está recordando a los Quraishíes, justamente sura tu Quraish, les está diciendo, cumplid con el bueno, en fin, que cumplan con Dios esencialmente, alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, ¿vale? Aquel que les ha alimentado librándoles del hambre y les ha dado seguridad librándoles del temor, ¿vale? Es decir, la ciudad de Mecca particularmente era próspera y era segura, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo? Cumplid con vuestro Rabb, que os ha librado del hambre y os ha librado de la inseguridad, ¿vale? Es decir, el ser humano tiene estas dos necesidades, ¿vale? Y aquí lo que se está diciendo es, muy bien, ¿acaso estáis 100% seguros en algún momento? Incluso si vives en un lugar próspero, ¿vale? Se te puede retirar el sustento, que de eso hablará en otros versículos. Y si estás en un lugar seguro, se te puede retirar esa seguridad, ¿vale? A través de fenómenos naturales que tú no controlas, ¿vale? Insisto, este versículo se refiere a la cuestión de la seguridad, ¿vale? ¿Te sientes seguro de que no se te retire la seguridad? Es decir, ¿puedes estar 100% seguro en algún momento? Párate a pensar respecto a ello. Que este sura no es más que un despertador para un ser humano que está durmiendo. Y luego veremos más adelante llamadas también a la idea de que el sustento se te puede retirar. ¿Qué haces si el agua se queda bajo tierra? ¿Qué haces? Es como... A veces lo habréis experimentado, a veces si yo qué sé, si tenéis hijos o habéis visto el caso de hijos que son ingratos, que a veces los padres tienen que usar discurso de este tipo, ¿vale? En plan,
Y si yo dejara de alimentarte, ¿qué harías, tío? ¿Me entiendes? Parte de todo este proyecto de poner a la persona en su sitio, ¿vale? Hemos dicho que el ser humano tiene dos necesidades básicas. O la sociedad en general, ser próspera y ser segura, ¿vale? Y este sura nos recuerda que la seguridad nunca es del 100%, se puede eliminar, ¿vale? Y la prosperidad nunca es del 100%, se nos puede retirar, ¿vale? Reconocer que estas cosas pueden desaparecer es lo que nos hace apreciarlas, ¿vale? Darlas por hecho no nos ayuda a apreciarlas, al contrario nos hace crecer en esa idea de que nosotros somos, el mérito es nuestro, ¿vale? Esto viene de nosotros, ¿no? En cierto modo. Por tanto, amintum, esa seguridad que tenéis es 100% real, ¿vale? Estáis seguros al 100% de que man fis sama, ¿vale? Aquel que está en as-sama. Vale, este es un sura en el que ya hemos hablado de la palabra sama, cielo, firmamento, samawat, los 7 cielos, ¿no? As-sab'a samawat. Una de las cosas que creo que no mencioné en la clase que hablamos de los 7 samawat es que la palabra sama se deriva en árabe, curiosamente, de una raíz, sin, mim, wow, que significa estar encima, ¿vale? Entonces, cuando miramos al cielo, lo que está encima lo llamamos sama, ¿vale? La parte de arriba, el techo casi. De hecho, en árabe clásico, el sama de una casa es el techo de una casa, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la parte alta. El firmamento o el cielo lo llamamos as-sama, ¿vale? Es una metonimia, lo hemos pasado a llamar así porque es la parte que está arriba, ¿vale? As-sama. Claro, aquí se nos dice, ¿acaso estás seguro de que aquel que está fis-sama, en as-sama, no va a provocar que la tierra os trague? Claro, lo que llama la atención aquí es, entonces, ¿qué me está diciendo? Que Dios está localizado en un sitio, ¿vale? Y lo que quiero que entendáis es que el significado lingüístico de la palabra sama, ¿vale? Sama lo que significa en árabe es encima. Y la traducción sería, ¿os podéis sentir seguros de que el que está por encima no puede provocar que la tierra se os trague? Lo cual, de nuevo, ¿cómo se diría esto? Conecta totalmente con el tono de este sura, ¿vale? Es un tono de hay un rey, ¿vale? Hay alguien por encima. Incluso en castellano utilizamos la expresión hay alguien por encima de ti, ¿vale? Tú no estás por encima de la ley, ¿vale? La ley está por encima de ti. El creador, ¿vale? Y el que regenta todo el cosmos está por encima, ¿vale? Es trascendente, ¿vale? Es la idea de la trascendencia. De hecho, en varios libros de tafsir se comenta que lo que se está afirmando aquí, esto es un ithbat, es una afirmación de sifatul ulu, ¿vale? Del atributo de la trascendencia, ¿vale? Es decir, el hecho de que Dios no es, entre comillas, de este mundo, ¿vale? Dios está por encima, Él gobierna, ¿vale? Él trasciende este mundo, este universo. Os podéis sentirse... Y por cierto, la pena aquí, la lástima, es que mucha gente coge un versículo como este y lo convierte un poco en una herramienta o en una excusa, no excusa, ¿no? Pero en un pretexto, digamos, para debatir teología, ¿vale? Uno de los problemas de la teología es que a veces te despista del propósito de lo que Dios te está diciendo, ¿vale? En fin, podría dar varios ejemplos en relación a este sura, ¿vale? Pero vamos a dejarlo para otro momento. Entonces, antes de debatir, Fis-sama significa que Dios está localizado, no está localizado, no. Lo que significa esto es que quien está por encima, tú te crees que no te puede hacer que desaparezcas de un día al otro, ¿vale? Esa es la lección clara del versículo, ¿vale? ¿Acaso os podéis sentir seguros de que aquel que está por encima no haga que la tierra se hunda con vosotros, ¿vale? Es decir, hay un terremoto y lo que está en la superficie de la tierra pasa a estar debajo, por ejemplo. Pero no solo eso, tú, tus seres queridos, tu hogar, tu puesto de trabajo, tu coche, tus sueños, tus anhelos, todos bajo tierra, hasta luego. Y nadie ha visto nada, ¿vale? Lo que Dios está diciendo no es mañana haré que te pase esto. Lo que está diciendo es, ¿tú tienes la certeza al 100% de que esto no te va a pasar? Y la vida nos lo demuestra constantemente. Tú vives el día a día y tienes unos planes, tienes todo planificado. Me casaré, haré esto aquí, no sé qué, me iré con mi madre de viaje, tal cual. Y de repente tu madre tiene una enfermedad terminal. Es decir, hay cosas que están fuera de tu control, que te educan te enseñan, ¿vale?, a entender la realidad.
de que hay alguien fis sama, ¿vale? De que hay una fuerza que está por encima de ti, ¿vale? Te guste o no te guste, ¿vale? Hay una serie de golpes en la vida que te enseñan esto, ¿vale? Y los fenómenos naturales, por ejemplo, en cierto modo nos demuestran esa debilidad humana, ¿vale? يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ, cuando de repente tiembla, ¿vale? Fijaos, este concepto de que de repente tiemble, ¿vale? Lo que nos está diciendo es, nos habías dicho que la tierra era dalulan, era estable. El suelo es estable. Pero Dios está diciendo, si el suelo tiembla y te traga, tú tienes un 100% de garantía de que eso no pueda pasar, ¿vale? En cierto modo. Es decir, se nos está hablando de un peligro desde abajo, ¿vale? Un peligro que viene desde el suelo, que tú consideras estable. Quedaos con esto, ¿vale? Porque el siguiente versículo, que es el que hablaremos mañana, Dios nos pone un ejemplo de un peligro que viene desde arriba, ¿vale? O sea, fijaos cómo está estructurado el sura, porque esto lo lees en la traducción y dices, pero no te das cuenta realmente de que Dios está diciendo, el cosmos decorado, la tierra llena de sustento, ¿vale? ¿Te sientes seguro de que el suelo que hay abajo no se desestabilice? ¿O de que los fenómenos meteorológicos que hay arriba no desestabilicen tu existencia? ¿Vale? Entonces, en el versículo que analizaremos mañana se nos va a hablar de eso, de vendavales, ¿vale? De vientos, huracanes, tornados que arrasan, ¿vale? Y de la misma forma no queda ni rastro de ti, ¿vale? Hoy se nos está hablando del peligro desde abajo, ¿vale? El siguiente versículo, del peligro desde arriba. Quería mencionaros algo acerca de esto. Maurun, el concepto de Maurun, ¿vale? Es un movimiento agresivo, ¿vale? Un movimiento, ¿cómo se diría esto? Violento, ¿vale? Una sacudida violenta. Eso es lo que significa Maurun. Surat Tur leemos o escuchamos las palabras de Dios, Yawma tamuru as-sama'u mawra, el día en el cual as-sama', el cosmos, sea el firmamento, sea sacudido de una forma violenta, ¿vale? Por traducirlo de alguna forma, ¿vale? Y claro, esto contrasta con lo que nos has dicho justo antes, ¿vale? Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dalulan. Dios ha hecho que la tierra sea sometida, sujeta. Y ahora te dice, pero no estés al 100% seguro de que aquel que ha creado esta estabilidad no la puede eliminar. يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ. Se ha hablado del ard estable y del ard tragándose a la gente, ¿vale? فَإِذَا هِيَ تَمُورُ, cuando se vuelve inestable. Sumamente inestable, ¿vale? ¿Por qué? Porque los terremotos, el concepto de Maur es una inestabilidad violenta, ¿vale? فَإِذَا, de hecho esta frase que Dios dice, فَإِذَا هِيَ تَمُورُ, expresa repentino, ¿vale? فَإِذَا, cuando de repente se vuelva violenta. Es decir, la estabilidad existe, Dios la ha hecho estable. Pero hay estos momentos en los que de la noche a la mañana, no de la noche a la mañana, sino de un segundo al otro, se vuelve totalmente inestable, ¿vale? Algunos de estos terremotos que ves, que las consecuencias son catastróficas, luego te dicen el terremoto duró 8 segundos. Y te quedas, wow. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ, cuando de repente se vuelve violenta, ¿vale? Tienes esa garantía al 100%, y esto es un mensaje a la especie en general, a los seres humanos, ¿vale? Estás sujeto, tío. ¿No, eres ciego o qué te pasa? ¿No ves que estás sujeto a una fuerza mayor? ¿Vale? Supongo que un buen ejercicio cuando lees un versículo como este es ver ejemplos de la historia, ¿vale? Ahí, de hecho es interesante, ¿vale? Una de las últimas veces que paseaba por Barcelona, habían descubierto una ciudad subterránea romana. Claro, yo estoy caminando a este nivel y la ciudad está aquí abajo, pero sigue, entre comillas, las edificaciones, algunas de ellas siguen intactas, ¿vale? Pero ahí están bajo tierra, ¿vale? Hay casos más dramáticos, en los que de manera repentina, como la ciudad de Pompeya, por ejemplo, se quedó bajo suelo literalmente, ¿vale? O cuando ha habido tsunamis, terremotos, etcétera, etcétera. Pero es interesante ver, por ejemplo, en el caso de Pompeya, cómo la gente se ha quedado exactamente, es decir, te encuentras a dos personas que estaban durmiendo, o que se estaban abrazando, o no sé, te encuentras a la gente haciendo las cosas que más o menos estaban haciendo en ese momento. Y se ha quedado fotografiado para siempre.
¿vale? Es decir, eso fue algo repentino, que la gente no se esperaba, ¿vale? Y el ser humano se le llama en el Corán a menudo أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Es que no han viajado por la tierra para analizar cuál fue, o para observar cuál fue el final de aquellos que existieron antes, ¿vale? كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً. Tenían más poder. En muchos casos eran civilizaciones espectaculares, ¿vale? وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا. Esta gente dejaron rastro en el planeta, ¿vale? Dejaron rastro en la Tierra y la trabajaron más de lo que esta gente lo están trabajando ahora, ¿vale? Especialmente poneos en las orejas de esta gente del desierto, ¿vale? Dios está diciendo, pero con todas las civilizaciones que han habido, vosotros estáis aquí en el desierto, han habido civilizaciones espectaculares y han sido reducidas a la nada, ¿vale? En fin, sacar lecciones de la historia, ¿vale? Y en relación a este versículo es como muy, ¿cómo se diría? Ahora no me va a salir la palabra. Muy adecuado, ¿no? Para lo que estamos mencionando. Y quiero aclarar una última cosa antes de pasar a las preguntas, ¿vale? Hay momentos en los que la gente lee esto y dice, oh, el Corán, Dios es agresivo, Dios castigador. ¿Por qué Dios tiene que amenazar? ¿Vale? Te dicen estas palabras, castigo, miedo, amenaza. Va contra los derechos humanos y la Declaración Universal. Todo eso es un discurso muy emocional y muy populista, ¿vale? El discurso del Corán no es ni castigador ni vengativo, pero tampoco es, entre comillas, hippie, ¿vale? Es decir, el ser humano necesita ser motivado por ambos lados, ¿vale? Ser motivado a través del refuerzo positivo, pero necesita una dosis de refuerzo negativo, ¿vale? Especialmente cuando él responde con agresividad o con arrogancia, que es el caso en estos suras revelados hacia el final del periodo de Mecca, se acentúa el refuerzo negativo, ¿vale? Y particularmente Suratul Mulk usa refuerzo negativo, ¿vale? Hemos visto que cuando Dios habla del infierno y la gente del infierno y la gente del paraíso, dedica más espacio a la gente del infierno que a la del paraíso, ¿vale? Cuando nos habla de que Dios nos ha regalado la tierra con el sustento, luego dedica más versículos a mencionar qué pasa cuando se os quita ese sustento. ¿Lo entendéis? Se usa más el refuerzo negativo, porque la audiencia lo necesita. Dicho esto, no se deja de equilibrar ni siquiera en este caso, ¿vale? Que hemos dicho, la creación es una creación que procede de la misericordia. Khalqir Rahman. Todo el rato se define a Dios como Ar-Rahman. Se nos habla de Al-Azizul Ghafur, el que tiene todo el poder, pero a la vez perdona mucho, ¿vale? Es decir, el sura constantemente, pese a que nos está hablando del poder que tenemos encima, de darnos un toque, ¿vale? Darnos un toque para que nos pongamos en la posición humilde que nos corresponde, no deja de utilizar todo el rato palabras de perdón y de misericordia, ¿vale? Porque ese es el modus operandi de Dios, ¿vale? Por tanto, quiero dejar claro eso, ¿vale? Todo el Corán, no solo este sura, todo el Corán, ni construye una idea hippie de la vida, ni de la divinidad, ni construye una idea castigadora, ¿vale? Construye una idea equilibrada siempre, equilibrada, ¿vale? En todo caso, si la balanza se mueve un poco, es a favor de la misericordia, ¿vale? O un poco mucho, ¿vale? Pero siempre desde el equilibrio, ¿vale? Quiero que quede eso claro, ¿vale? Y si os parece aquí que se usan más refuerzos negativos porque es un sura destinado, ¿vale? De hecho fue revelado en el periodo final de Mecca, ¿vale? Es decir, no fue la invitación, ¿vale? Esto en parte responde a la arrogancia de la gente a la que le extiendes la invitación y te escupe, ¿vale? Y muchas veces el ser humano es así. Bueno, barakallahu fikum, espero que hayáis encontrado provecho, espero que si queréis profundizar más en el Corán y en otros cursos muy interesantes, acudáis al enlace que hay en mi biografía. Inshallah nos vemos dentro de la academia. Si tenéis alguna pregunta, en la caja de preguntas veo que ya hay 13 preguntas. Molt bé. María Luisa Serrano Cabezas. Esta sura implica reconocer. Recuerda, significa volver a pasar por el corazón. María Luisa, he notado en varios comentarios que has puesto estos días, creo que
a lo mejor tienes el corrector puesto o algo porque me parece que te cambia las palabras. Esta sura implica reconoce, supongo que es que esta sura implica reconocer, ¿no? Recuerda significa volver a pasar por el corazón. Imagino que quieres decir que recordar significa. Creo que se te cambian las palabras, entonces se me hace difícil entender. Te pido disculpas. María Luisa Serrano Cabezas, ¿por qué imán está mal traducido por fe? Yo lo que imagino es que, quieras o no, España es un país de tradición católica y tenemos una serie de palabras, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando cogemos una escritura de otra religión, entre comillas, quieras o no, usamos las palabras a las que estamos acostumbrados, ¿vale? Traducimos, por ejemplo, imán por fe, traducimos jihad por guerra santa, que es mucho más lamentable que el caso de la palabra imán, porque al-harbul muqaddas, ¿cómo dirías guerra santa en árabe? No tiene nada que ver. Jihad es esfuerzo. Ni siquiera es la misma raíz o algo, un concepto parecido. Es que no tiene nada que ver. Guerra santa es el término que se ha usado aquí en esta parte del mundo cristiano, en la lucha contra personas de otras religiones. Pero se ha echado encima del Islam. Y el concepto de fe también se ha echado encima del Islam, ¿vale? Y mucha gente lo utiliza y la palabra fe y lo hace con toda la buena fe, ¿no? Dicho esto, supongo que usan la palabra fe en el sentido de que estás aceptando cosas que no ves, ¿vale? El problema es que la palabra fe lo que implica en castellano, por norma general, es aceptar cosas para las que no hay evidencia, ¿vale? Las aceptas por fe, es decir, las aceptas por confianza ciega casi, ¿vale? Y esa connotación, imán es una convicción segura, en cierto sentido es casi lo contrario, ¿vale? Aquello a lo que el Corán te llama. De hecho, si por fe nos referimos a creer en algo sin pruebas, el Corán condenaría la fe, ¿vale? Por eso, en estas palabras parece que no, pero hay cosas, ¿vale? Hay conceptos distintos. ¿Cómo quitar la pereza hacia el rezo, el Corán, etcétera? ¿Cómo quitarnos la arrogancia? Oh, son grandes preguntas. No sé cómo responder yo eso aquí en un minuto. ¿Cómo quitar la pereza hacia el rezo? Todo es a través de la disciplina, ¿vale? Y la disciplina conlleva un tiempo, ¿vale? Se suele decir, ¿vale?, que las cosas que haces durante 30 días, tu cuerpo ya se acostumbra al hábito, ¿vale? Y eso son buenas noticias. Y algunos dicen 23 días, 21 días, 26,4 días. Quiero decir, da igual el número que le pongas. La cuestión es que hay una franja ahí entre los 20 y 30 días, algunos dicen 50 días, que cuando haces una misma acción durante ese número de días, se convierte en parte de ti, ¿vale? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Mira Ramadán. Ramadán es un mes de ayuno en el que te controlas la lengua, te controlas las partes privadas, te controlas las ganas de comer durante 30 días. Técnicamente, a menos que estés haciendo un acto absurdo de imitación cultural, cuando termine el mes de Ramadán y siga el año hacia adelante, verás cosas que te tienten y dirás, puedo perfectamente decir que no, ¿vale? Porque tu cuerpo ha cogido el hábito de no hacer lo que quiere, ¿vale? Entonces, yo lo que te recomendaría, estos ya son trucos que yo creo que pueden funcionarte, si tienes una pizarrita, ¿vale? No sé supongo que no todo el mundo tiene una pizarrita, ¿no? Yo particularmente uso una pizarrita en la pared, la tengo ahí atrás, ¿vale? En Amazon vale 20 euros, ¿vale? O si no, usa un boli y un papel de toda la vida. Y te pones un reto de 20 días, de 30 días o de 50 días, ¿vale? Y en estos 50 días básicamente tienes que rezar las 5 oraciones, ¿vale? Es como un reto. ¿Por qué te digo esto? Porque yo, por ejemplo, un truco que yo usaba, ¿vale? Pero este lo uso yo y a mucha gente no se lo recomiendo usar. Yo, cuando me iba al Isha, por ejemplo, a dormir, yo hacía un juramento, ¿vale? A Dios. Decía, si no me levanto a rezar el Fajr, o hago 4 rakat voluntarias y luego el Fajr, lo que sea, luego haré 20 rakat voluntarias, ¿vale? O luego daré 5 euros en caridad, ¿vale? O 10 euros en caridad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando suena la alarma, tú sabes que si no te levantas a rezar, vas a tener que salir y dar 10 euros, ¿vale? Porque has hecho un juramento y el juramento no se puede romper, ¿vale? Eso es un truco particularmente que a mí me ha servido
en los días en los que rezar el Fajr era algo muy difícil, ¿vale? Era nuevo, era difícil. Diferentes personas utilizarán diferentes trucos, ¿vale? Yo te digo el que me ha funcionado a mí. Esto no es una fatua, no es un veredicto divino basándome en la revelación. Esto es un consejo práctico, ¿vale? Tienes que ser capaz de durante un mes cumplir a rajatabla, ¿vale? Y tener algún tipo de, entre comillas, autocastigo, ¿vale? En plan, si no lo cumplo, hago un juramento de que voy a dar caridad o lo que sea. Entonces, durante este mes te fuerzas, ¿vale? Y forzarte significa que no siempre tendrás ganas, no pasa nada. Pero lo que va a ocurrir es que cuando haya pasado este mes, ya será parte de ti. Ya no tendrás que hacer ese esfuerzo, ni tendrás que hacer juramentos, ni tendrás que... Esto es el método que a mí me ha funcionado. No puedo decirte mucho más. Hay gente que simplemente el taqwa, ¿vale? El concepto de que Dios está presente les hace levantarse e ir a rezar, ¿vale? Pero hay personas que no, que dices, voy a apretar el botón de la alarma y inshallah luego rezo, inshallah luego me arrepiento, no sé. Las personas somos diferentes, ¿vale? Y hay diferentes cosas que funcionan. Sabah mismo dice cómo quitarnos la arrogancia. Yo imagino los trucos, ¿vale? Los trucos que existen en los libros de tazkiyah, de espiritualidad islámica. Los trucos suelen ser hacer lo contrario a lo que tu nafs te pide, ¿vale? En otras palabras, llama a la gente, dale gracias a la gente por las cosas que te han dado, dale gracias a tus padres por todo lo que han hecho, da mucho las gracias, sé humilde, sirve a la gente, ¿vale? Y tu cuerpo te dice, no, tío, no, tú no reconozcas, tú no seas tan bueno, no seas tan humilde, tú te fuerzas a ser humilde, ¿vale? Y al final verás que no es nada feo, ¿vale? Por ejemplo, cada día en casa, tu madre le fregas los platos, ¿vale? Le atas la bolsa de basura y la bajas tú, sin que te lo tengan que decir. Y cada día das las gracias a tu madre cuando ponga la comida. Hay veces que nos cuesta muchísimo eso, ¿vale? Fuérzate, hazlo, ¿vale? Y progresivamente, humillándote un poco, le estás enseñando a tu nafs a no ser arrogante, ¿vale? Y esto no son palabras utópicas, estas cosas funcionan. ¿Cómo podemos aprender o con qué plataformas o algún diccionario el árabe clásico? Ya que lo mencionas, en Adam Academia, ¿vale? Ahí está el enlace en mi Instagram, en mi biografía, espacio publicitario. Ahí dentro tengo un curso de árabe clásico básico, ¿vale? Es decir, serían 3 niveles, ¿vale? Básico, intermedio, avanzado. El básico está completado y es un curso que desarrollé pues hace un año y la gente tiene resultados muy buenos, ¿vale? Ese sería un buen principio, ¿vale? Creo yo. Luego, si quisieras ya avanzado, tendrías que buscar otra opción, ¿vale? Porque de momento en la academia no tenemos árabe avanzado. No sé si entiendes inglés, por ejemplo, hay 3 libros que ahora se llaman los libros de Medina, ¿vale? En Amazon lo encontrarás, que es un curso de inglés, de árabe también. Sabah, ¿es malo subir fotos de nuestro rostro por tema brujería, mal de ojo, etcétera? Yo no soy el más adecuado para hablarte de brujerías y mal de ojo, ¿vale? Dicho esto, mal de ojo, no sé a qué te refieres, ¿vale? Pero si te estás refiriendo a la envidia, creo que definitivamente estas redes en las que nos subimos fotos fingiendo una vida que no tenemos, en primer lugar, es malo para nuestro nafs, ¿vale? Es malo para ti como persona. No estoy diciendo que sea haram subir fotos con tu cara, ¿eh? No estoy... Quiero que queden las cosas claras. No estoy haciendo un fatwa sobre eso, ¿vale? Ni estoy cualificado ni me interesa, ¿vale? Honestamente, hacer ese tipo de afirmaciones. Y ahora te estoy hablando del lado psicológico espiritual, ¿vale? Digamos, esta tendencia a ponerte una foto... La gente hace así, se mira, se hace 20 fotos. La que subes, la mayoría de gente, la foto que ves que ha subido en Instagram es la número 24, ¿vale? Se han hecho otras 25 fotos y luego han seleccionado esta. O sea, eso ya es una pérdida de tiempo que ningún humano se puede permitir. No tenemos tanto tiempo. Y encima se repite este ciclo cada día. O sea, eso es peligroso para tu salud mental y espiritual. Luego está la dependencia a ver cuánta gente lo mira, cuánta gente le da me gusta, ¿vale? Eso es destructivo, ¿vale? Por eso te digo, yo de brujería no te voy a hablar.
pero de los efectos detrimentales de esta cultura, de eso sí que te voy a hablar, ¿vale? Y mal de ojo me dices, bueno, la envidia, ¿vale? Cuando tú haces postureo de una vida que tampoco tienes generalmente, otras personas pueden sentir envidia, ¿vale? Ya no digo que te vayan a echar un maleficio, ¿vale? Honestamente yo soy muy escéptico de todas esas cosas, pero si te digo la verdad, te estás haciendo daño a ti y a esas personas que luego se sentirán frustradas porque no tienen lo mismo que tú, lo que estás aparentando en esas fotos, también se van a sentir frustradas. Omaima Madrid 1999. ¿Puedo rezar en silencio y con los ojos cerrados? Soy chica. Curiosamente ayer alguien me hizo exactamente la misma pregunta. ¿Puedo rezar en silencio y con los ojos cerrados? Soy chica. ¿Por qué me especificáis que sois chica? En fin, repetiré la respuesta. Lo de rezar en silencio, hay unas oraciones donde está estipulado rezar en silencio y otras donde está estipulado rezar con voz audible. Entonces seguimos las pautas que ya vienen dadas, ¿vale? Fajr, voz alta. Dhuhr, Asr, voz baja. Maghrib, 2 rakat en voz alta, 1 en voz baja. Isha, 2 rakat en voz alta, 2 rakat en voz baja. Ya está. Y los ojos cerrados no, la sunna sería mirar hacia el lugar hacia el cual te vas a postrar. Ya está. Si quieres una respuesta un poco más elaborada, mírate el directo de ayer, ¿vale? ¿Cómo sobrellevar el miedo a que me encuentre con Allah y no estar preparada? Preparándote. ¿Cómo podemos M. Hayat 98. Preparándote quiere decir, si hay un pecado que estás ahora inmersa en ella, en ese pecado, toma las medidas y elimínalo. Establece tus oraciones y tienes que ser una persona moderada, pues que reza, que hace el bien, que lee y poco más. Quiero decir, tampoco hace falta estar preparado, no significa haber construido una mezquita, ¿me entiendes? M. Hayat 98. ¿Cómo podemos imaginar a Allah o cómo lo podemos concebir en nuestra imaginación? No, basta con que te dejes guiar por cómo Dios se describe. Al-Aziz, la fuente de toda autoridad. Al-Ghafur, el que perdona constantemente. Al-Rahman, la fuente de toda misericordia. Quiero decir, Dios se ha descrito con palabras tan vívidas de la lengua árabe clásica que en el fondo no hace falta imaginar, ¿vale? Toda imagen, ¿vale? Es decir, toda imaginación que sea una imagen, debes borrarla de tu mente, ¿vale? Estas palabras, que son los nombres de Dios y sus atributos, nos dan conceptos, ¿vale? Y eso es muy útil. Khadija Ayush dice, ¿eres de Latinoamérica? No. Soy africano por parte de padre y español por parte de madre. Paula Suárez, el ayuno es para valorar el sustento y ser agradecidos. Dios es el que más sabe. Es una de las funciones, por supuesto. Fátima Loyay. Salamu alaikum. En Surat Hud 44 se nombra el nombre del monte donde se paró el arca de Nuh alayhi salam y en la actualidad el monte tiene forma de arca. Es el mu'jiza. No creo que sea un mu'jiza. De hecho, te diré, Fátima, que el Corán menciona el monte Judi. Y hoy en día hay un monte que se llama Judi. Pero en la época de Noé, ese monte que ahora se llama Judi, se llamaba Judi. ¿Podemos establecer eso históricamente? Yo no lo creo. Driss XX. Inshallah, si puedes hablar de los profetas, que la paz esté con ellos. Gracias, Karami. Es interesantísimo eso. Una serie sobre las historias de los profetas. Muy buena. Tomo nota, ¿eh? Zainab Ufqir. Karami, yo no tengo la cajita de preguntas. Me extraña. ¿Les puedes explicar en español lo del Ainul Haq Hunaka Hadith? A ver. El Ainul Haq significa... El Ain es una realidad, ¿vale? Ain significa ojo en árabe, ¿vale? Es lo que traducimos por mal de ojo, ¿vale? Si te soy honesto... Yo, por todas las opiniones que he investigado, ¿vale? En los comentarios de hadith y opiniones de eruditos, algunos, esto es una realidad, ¿vale? Diferentes eruditos, entre comillas, interpretan, o no, más que interpretar estiran la cuerda, o se llevan este concepto a una manifestación ligeramente distinta, ¿vale?
No, no, sí, te creo, Zainab, que no tienes cajita. Por supuesto, si lo dices tú, te creo. Digo que me extraña porque estarás usando una versión de Instagram o algo que no es la más reciente, ¿no? No que no te crea en absoluto. Entonces, el Ain, ¿vale? Ain es el ojo. Realmente la palabra Ain significa ojo. Cuando decimos al Ain, aquí en este contexto estamos hablando de el ojo envidioso, ¿vale? El ojo de la persona que envidia, ¿vale? Entonces, la interpretación de algunos teólogos realmente su forma de interpretar el Ain es el efecto de la envidia de las personas, ¿vale? Es decir, hay personas que tienen envidia, vamos a decirlo así, y te miran con esa mirada maligna, ¿vale? Y obviamente la consecuencia de esto es que no se queda ahí, sino que planean el hacerte daño y te suelen hacer daño, ¿vale? A veces solo con la mirada. Luego hay una interpretación que digamos que es más mágica, ¿vale? Que básicamente lo que diría es que si tú tienes este boli así y lo miras con esa mirada de envidia, ¿vale? El boli se cae, ¿no? Te estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Yo no soy la persona que se incline hacia ese tipo de interpretaciones, si te digo la verdad. Por ejemplo, hay gente que te dice, yo iba con mi hijo, que es muy guapo, y la vecina le miró con cara de envidia y mi hijo se ha puesto enfermo. Creo que ese es un terreno peligroso si empezamos a adoptar esas creencias y dar este tipo de poderes sobrenaturales a la gente, ¿vale? Dicho esto, te tienes que proteger del efecto de la mirada del envidioso, por supuesto. En Suratul Falaq pides refugio en Dios, min sharri hasidin idha hasad. Pides refugio en Dios del envidioso cuando envidia, ¿vale? La persona envidiosa puede hacerte mucho daño. Esto no es nada nuevo que no sepamos. Y eso sí que hay que tomárselo muy en serio. Y el tema de las fotos en las redes sociales y todo eso, ¿vale? Pero la idea está mágica de que una persona ve tu coche y lo mira mal, y entonces cuando tú arrancas el coche se atasca y deja de funcionar. Eso es un terreno peligroso, ¿vale? Este tipo de creencias. Y conozco a muchos musulmanes que dan mucho poder, casi milagroso, ¿vale? A las personas. Voy a ponerte un ejemplo, ¿vale? Este es un ejemplo de una persona real, ¿vale? Que tenía un objeto que no se le paraba de caer de la mano, ¿vale? Y básicamente lo que decía esa persona es que se le caía de la mano porque alguien le había hecho un mal de ojo, ¿vale? Y claro, la idea fue sugerirle, a lo mejor se te cae de la mano porque lo tienes todo el rato en la mano, ¿vale? Es un objeto que no deberías tener todo el rato en la mano, ¿vale? Particularmente un teléfono móvil, ¿vale? Una persona que lo tiene todo el rato en la mano, todo el rato está en Instagram, todo el rato está en WhatsApp y está paseando por al lado del puerto y se le cae al mar. Y dice, me han hecho un mal de ojo. ¿No es más fácil reconocer que estás haciendo un mal uso de este aparato? Que lo tienes todo el rato en la mano y aumentas las probabilidades de que se caiga al agua, ¿vale? De todos modos, este es un tema peliagudo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando analizas de nuevo la obra de los teólogos musulmanes y las colecciones de hadith, verás que hay diferencias de opinión y esto requeriría un estudio muy amplio, ¿vale? Solo lo único que le digo a los musulmanes es no seamos demasiado imaginativos a la hora de crear interpretaciones de las cosas que nos pasan, ¿vale? Si yo salgo hoy a la calle, ¿vale? Y me tropiezo, no hace falta que diga automáticamente, claro, porque el otro día en mi trabajo una persona vio que yo lo hacía mejor que él y me miró mal y eso ha provocado que tenga un accidente con la bici. Hay un punto de superstición ahí, ¿vale? Espero que nadie se sienta ofendido. Dicho esto, el concepto general, ¿vale? De la envidia, del efecto de la mirada envidiosa, está establecido, ¿vale? Al-ainu haq. Lo que pasa es que las interpretaciones que se le dan a esto son variables, ¿vale? Y de hecho nuestras culturas de origen nos influyen mucho, ¿vale? En fin, no quiero enrollarme más de la cuenta. No estoy diciendo, por un lado, que no tengas que estar precavido
precavido de la envidia de la gente, ¿vale? Tienes que estar precavido, ¿vale? Por un lado, el extremo de decir, a mí me da igual la envidia de la gente. No, no te da igual porque es un tema serio. Pero luego estaría el otro extremo, ¿vale? De que si hoy me tropiezo, me han echado un maleficio, un mal de ojo. Si hoy al abrir la puerta se rompe la llave, mal de ojo. Quiero decir, y al final estás tú dando interpretaciones todo el rato a las cosas que te ocurren y atribuyéndole a todos tus vecinos y tus conocidos, a través de sus miradas, poderes mágicos. Y los musulmanes hemos caído mucho en esto. Lo siento, sé que a mucha gente no le gusta, ¿vale? Intentemos ser moderados, ¿vale? Simplemente eso. En versículos del Corán se habla de que los incrédulos su destino será el infierno. ¿Es así o me equivoco? Más que los incrédulos son las personas que rechazan la verdad, ¿vale? De hecho, en todas estas sesiones hemos estado hablando de eso, lo digo por si quieres repasarlas. Gracias, muy aclaratorio y verdadero. Esta sura... Sabah, ¿recomiendas alguna película islámica? No. No sé, no soy muy cinéfilo, no estoy muy metido en las películas de ningún tipo. ¿Por qué elegiste Suratul Mulk? Porque tiene 30 versículos, 30 días de Ramadán, genial. También porque el profeta ﷺ le daba una importancia diaria a este sura. Era un sura de recitar cada día, le tenía cariño, ¿no? Especial, por decirlo de alguna forma, o un apego especial. Entonces, si lo estudiamos en Ramadán, ya siempre tendremos un conocimiento más profundo, ¿no? Sabah, ¿crees que queda poco para el juicio final? Bueno, tal y como... O sea, que queda poco, sí. La cuestión es ese poco, ¿qué significa? ¿2000 años? ¿50.000 años? No estamos en posición de establecerlo. Pero parece ser, ¿vale?, que estamos en la etapa final, ¿vale? ¿Por qué? Porque el profeta ﷺ dijo, yo y la hora hemos sido enviados así, ¿vale? Con este grado de cercanía. El Corán se acerca a la hora del juicio. Ata amrullah fala tasta'jilu. Iqtarabat as-sa'a. Usa estas expresiones de que se está acercando, ¿vale?, la hora. Bueno, pues nada, hermanas y hermanos. Javi BH. Después de la dificultad llega la facilidad, dice Allah en el Corán. Se puede interpretar como que después de una situación negativa llega una positiva, pero también se puede referir al hábito, ¿verdad? No sé, la verdad que no me lo he planteado, no quisiera decirte que sí por decirlo. Subhanallah. Tendría que no sé, ver comentarios o preguntarlo. Cuando dices referir al hábito... No sé, supongo que te refieres a que la persona puede cambiar, algo así. Eso estaría establecido en otros lugares del Corán, quizás. Este versículo específico no sé si se referiría a eso. Aisha Sabio Quijano, soy nueva musulmana. De hecho, hice mi shahada el Ramadán pasado y espero la hora de rezar ansiosa. Alhamdulillah, Aisha, espero que no cambie nunca, ¿vale? ¿Por qué, y perdona mi ignorancia, dice Aisha, se le llama imán a la persona que dirige la mezquita? No, realmente en árabe a la persona que dirige la mezquita se le llama imam, con una M al final, ¿vale? En árabe, ¿vale? Sí que sé que en las noticias y eso usan la palabra imán, o cada vez que algún predicador la lía o algo dicen un imán, pero eso se lo han sacado un poco de la manga, ¿vale? La palabra imán está en el diccionario español, ¿vale? Como la persona que lidera la oración, pero en árabe es imam, con una M al final, ¿vale? Imam significa líder en árabe, ¿vale? Entonces, o persona que dirige la oración, ¿vale? El que dirige, el director, ¿vale? El líder o el que encabeza. Eso es el imam, ¿vale? Bueno, hermanas y hermanos, barakallahu fikum. Espero que os haya... Mar Mira dice, es verdad, Karami, y la gente por miedo al mal de ojo, etcétera, caen en el shirk, amuletos, etcétera. Eso por supuesto. Esto es como el pez que se muerde la cola, ¿vale? Yo interpreto todo lo que me ocurre como que son maleficios. Todo el mundo me está mirando mal, maleficio, maleficio, maleficio. Mi vecino, mi prima de Senegal, ha visto una foto en Instagram de mí que no le ha gustado y por la forma en la que la ha mirado, a mí se me ha pinchado una rueda hoy.
Esas cosas... Pero no solo eso, sino que para protegerme de esto, porque claro, esto lo que implica es que estoy rodeado de ataques y de peligros, ¿vale? Se crea una visión del mundo paranoica. Entonces, ¿cómo luchas contra todos estos ataques? Pues una de las soluciones que se usan es los amuletos, que esto es por consenso shirk. Bueno, no, de hecho, mucha gente te lo discutirá, ¿vale? Pero a nivel de eruditos está prohibido. Amuletos, yo qué sé, se usan versículos del Corán pero colgados o se les pone... ¿Sabes? Es como todo el ocultismo genera ocultismo. El ocultismo genera ocultismo. Y el tawhid, la confianza en la única fuerza que existe de verdad, genera paz interior, serenidad, confianza, incluso cuando se te pincha la rueda del coche, ¿vale? Confianza en lo que Dios decreta. Quiere decir que es un terreno peligroso, ¿vale? Es un terreno peligroso. Obviamente tú pides refugio en Dios Qul a'udhu bi rabbil falaq, puntos suspensivos, min sharri hasidin idha hasad. Busco refugio en el Rabbil Falaq, en el Señor del amanecer, ¿vale? Del envidioso cuando envidia. O sea, cuando dices busco refugio en el Señor, ya estás diciendo, en el Rabb, en el dueño, en el sustentador, ya estás diciendo que todo está bajo su poder, todo. Entonces, cuando tú dices busco refugio en él del envidioso cuando envidia, es decir, al final es cierto que en el tawakkul, en la confianza en Dios, hay un antídoto para estas cosas. Y en el ridá, el estar complacido con lo que Dios decreta, ¿vale? Pero insisto, tampoco hay que llevarlo al extremo y decir, no voy a tomar medidas. Toma medidas, ¿vale? Si alguien te tiene envidia, ten cuidado, porque lo he visto en mi vida y en familiares cercanos, que la persona envidiosa, solo con los comentarios... Y ahí es donde hay un terreno, ¿vale? Que es real. A través de sus comentarios y miradas te genera una energía negativa y sin darte cuenta empiezas tú a actuar de otra forma, ¿vale? Estas cosas pasan, ¿vale? Te influye para mal, ¿vale? La gente puede influirte para bien o para mal, ¿vale? Y el envidioso puede hacer comentarios, puede hacer cosas, ¿vale? Pero esa idea de que está en Pakistán y, yo qué sé, ha escuchado que me iba bien aquí las cosas y a causa de su envidia... yo qué sé, a causa de su envidia me ha salido un tumor en el hígado. ¿Qué poder, ¿no?, que tiene esta gente? Son casi como... No sé, es un terreno peligroso, ¿vale? Eso, de verdad os lo digo de corazón, ¿vale? Porque sé que en muchas de nuestras culturas esto está súper arraigado. Y usamos al-ainu haq, usamos un hadith por aquí y parece que ya está todo islamizado, no hay ningún problema. Y hay que ir con calma, ¿vale? Tomar precauciones, cierto. La envidia y sus malos efectos son reales, cierto, pero ojito con las supersticiones, ¿vale? En fin, espero que nadie se haya sentido molesto. Barakallahu fikum. Mañana, si Dios quiere, hablaremos del versículo 17, hablaremos de nuestra dependencia también, pero no de los posibles... de la posible rotura o interrupción de la estabilidad que percibimos tener, no desde debajo del suelo, sino desde arriba, ¿vale? Esas serían las cosas que nos atacan, desde abajo y desde arriba, ¿no? Muy bien. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hasta mañana, inshallah.